Hoy vamos a hablar, buenos días a todos, vamos a hablar de un libro que escribió un jurista muy destacado de nombre Antonio Carrillo Flores. Fue miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue estudiante de aquella Escuela Nacional Preparatoria. Es muy famosa. Muy famosa, y luego de la Escuela de Jurisprudencia, que después se convirtió en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero sigue todavía en la Escuela de la Nacional de Jurisprudencia, sí, ¿no? sigue. Independiente de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Así es, sí. Y fíjate, Miguel, el papá de él fue el creador del sonido 13, la nota 13. Julián Carrillo. Exactamente. Ya sabía que tú lo ibas a identificar. Sabía yo, que ayer se lo dije a Muy, que tú ibas a saber de él. Él es el papá de él, del que voy a hablar hoy. De sí. Exactamente. Y hizo el preludio a Colón. En ese preludio a Colón, en esa pieza musical, destaca este sonido 13, que es un sonido diferente, ¿verdad? A los sonidos. Y él fue el creador mexicano, pues. Sí. Y el hermano de él fue también rector de la UNAM, Nabor, y fue un experto en ingeniería de mecánica de suelos. Y el otro hijo de él, Antonio Carrillo Flores, que aquí les muestro a los que nos están viendo por redes sociales este libro, pues fue un experto en el tema jurídico y hace un recorrido, porque él estudió aquí en México y en Estados Unidos, de la comparación entre la Corte mexicana y la Corte en Estados Unidos, muy interesante, es que y hablando de varios casos. Aquí somos un país de códigos, es decir, seguimos la tendencia romana, la tendencia napoleónica, ¿no? Sí. Una legislación a base de artículos, de códigos, etcétera, ¿no? Sí. Mientras que los sajones, los británicos, tienen una ley que le llaman la ley común. Sí, exactamente. Y una constitución que no se ha reformado tanto como la nuestra. Se han hecho pocas enmiendas en la historia. Y incluso pues él hace esa referencia, y cuando uno revisa todas las modificaciones a la Constitución, prácticamente el artículo 97, 98, 100, 101, 102, 103, que es donde están las facultades de la Corte, pues uno se da cuenta que son de los artículos más reformados. Ajá. Haciendo un recuento rápido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que en la época de la independencia, ya José María Morelos, en la Constitución de Apatzingán, ya destacaba la importancia de la división de poderes, de hacer una Suprema Corte de Justicia, aunque en la Constitución de Cádiz no la consideraban. Decían que debería de seguir el Imperio Español administrando la justicia. Pero fue hasta 1824, ya con la primera Constitución, en donde claramente pues ya se le da la independencia y el poder judicial, y se crea la Suprema Corte de Justicia. Y fíjense, amables radioescuchas, haciendo un recuento rápido, cómo se ha modificado el número de ministros, las facultades y sobre todo las funciones que tienen. Nada más para darles algunos datos interesantes de esto. ¿Qué es lo que hace la Suprema Corte? Y es bien importante que lo sepamos, porque en este año vamos a votar nosotros por los ministros de la Corte, que van a ser 9, van a ser 9 ministros. Entonces, es bien importante que sepamos todos qué hacen esos señores, esas señoras, cuál es la función que tienen, porque en junio vamos a ir a emitir un voto por esos personajes que nos van a decir más adelante quiénes van a ser. La Suprema Corte lo que hace básicamente es hacer mediación o dar solución a controversias que haya entre el gobierno federal y los estados, entre estados y municipios, entre un estado y la federación, o entre poderes, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esa es la función fundamental de lo que es la Corte. Y cuando uno ve en la historia qué es lo que ha hecho la Suprema Corte desde el Congreso de 1824, uno puede darse cuenta que en primera instancia la elección de los ministros era a través de los congresos estatales, los congresos locales, y luego la Cámara de Diputados de aquel entonces ratificaba esa posición. Más adelante hubo una elección directa, como la que hoy va a haber, para elegir a los ministros. Esa elección directa fue con Ignacio Comonfort.
Pero no duró mucho, porque ya cuando vino la época de Juárez y de Porfirio Díaz, se eliminó y se regresó de nuevo a la elección a través de congresos locales y ratificación de diputados. En ese tiempo también, es importante decirlo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ausencia del presidente de la República, él tomaba el puesto. Por eso Benito Juárez llegó a ser presidente de la República, porque era el presidente del Poder Judicial o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, porque a reserva de otras naciones aquí no existe la figura del vicepresidente. No, es correcto. Entonces, y luego se eliminó la Constitución, se eliminó de la Constitución, ya estamos hablando de la de 1857, porque acuérdense que primero tuvimos la del 24 y luego la del 57, se eliminó esta facultad. ¿Por qué? Porque José María Iglesias, por ejemplo, hizo toda una estrategia para quedarse, para destituir al presidente y quedarse él. Cuando vino don Porfirio Díaz, dijo, a ver, para que ya se les quite ese afán de querer tumbar al presidente en turno, pues quito de la Constitución esa obligación de que a ausencia del presidente llegue el de la Corte, y entonces creó la figura del vicepresidente, que acordémonos, amigos, que la figura del vicepresidente no existe ahorita, como dice Miguel Ángel, pues sí, pero sí existió en el siglo XIX. Así es. Había un vicepresidente, incluso donde está ahora la calle, el edificio de la Corte, es la calle Pino Suárez, en la Ciudad de México, cerca del Palacio Nacional. Y Pino Suárez fue el vicepresidente, precisamente candidato, con el presidente Madero. Era presidente y vicepresidente. Después de la revolución eliminaron esa figura. Sí, por si no te imaginas. Porque era el mismo modelo de Estados Unidos, el que teníamos, presidente y vicepresidente, y nada más que se eliminaron, precisamente por eso, porque... Lo que Oscar decía que era la figura del vicepresidente, y entonces empezaba la rebatinga, ¿no? Quítate tú para ponerme yo. Correcto. Y entonces, primero fue el de la Corte y luego el vicepresidente, hasta que ya se eliminó esa figura de vicepresidente. Y la Corte, en un momento, su edificio, ahora que me hago referencia al lugar, en los primeros tres décadas del siglo pasado, del siglo XX, estuvo en la casa de José Iber Limantur, aquel secretario de Hacienda de Porfirio. Sí, no, y aquí lo narra el autor, esa casona, ese edificio, que están allá en la delegación Cuauhtémoc, que es donde está Palacio Nacional. Y lo recalco para que la gente sepa dónde vas a... Por si un día le quieren reclamar a algún ministro alguna votación de lo que van a hacer en el futuro, pues sepa la gente dónde está allá en la Ciudad de México, ¿no? Y siempre ha estado en ese sector, por la calle Juárez, por la calle Pino Suárez, por ese sector del Palacio Nacional, ha estado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, el número de ministros ha cambiado, ¿eh? Hemos tenido siempre ministros que no son pares, son impares con el presidente, para que no haya una votación paritaria, sino que sea una votación en donde alguien dé el voto diferenciado, ¿no? Sí. Hemos tenido cortes o parte de lo que es la Suprema Corte de Justicia, con 21 ministros, por ejemplo, en 1934. Llegamos al máximo, después de haber tenido 11 o 16, en 1934 fue, digamos, el pináculo de cuántos tuvimos, y luego ya se bajaron en 1994 a 11 ministros, y ahora vamos a tener... Cedillo quitó... Sí, quitó prácticamente a la mitad de los ministros en aquella reforma al Poder Judicial que se hizo en 1994. Sí, y lo que yo recuerdo es que los quitó de un plumazo. ¿Te acuerdas, Adán? Sí. Los borró de un plumazo, y los hipócritas de ahora se les olvida. Y nadie protestó. Sí, claro. Y nadie protestó. Sí, bajó el número como se había bajado en otras ocasiones. Corrió, punto. Sí, exactamente. Y los se liquidaron, o se pensionaron, o se jubilaron, en fin. Hubo un ministro que en esta modificación tenía 3 meses de haber entrado. Sí, y alcanzó jubilación. Y todavía ahorita
sigue cobrando una jubilación proporcional a su tiempo. No, proporcional no, le están dando lo que le dan a cualquiera. Okay. Es el ministro y ahí tengo su nombre porque todavía anda por ahí. Hay que exhibirlo, guía. No. Sí, pero bueno, era la ley vigente. Pero bueno, precisamente cómo se eligieron a los ministros, pues eran durante mucho tiempo, prácticamente todo el siglo pasado, a propuesta del presidente de la República y a votación de los senadores. Sí. Así funcionó el Poder Judicial desde hace mucho tiempo. Entonces, hemos tenido pues diferentes formas, 4 formas. Primero, los congresos locales, ratificación de los diputados. Segundo, el del voto de elección popular, pero indirecto, porque no eran directamente como lo van a hacer, o sea, era por distritos electorales. El tercero, a propuesta del presidente y votación de los senadores, y el cuarto, que ahora vamos a tener, de votación directa y con 9 ministros. Fíjense cómo en pues prácticamente más de 150 años hemos cambiado la Constitución, no nos ponemos de acuerdo todavía en el Poder Judicial, otra vez haciendo referencia a lo que es el Estados Unidos. Allá los ministros los elige el Senado, punto. Y no hay votación. No, haya propuesta. No, los ministros de la Corte los elige el presidente. Sí, por eso, los pone, pero pasan por la... desde luego que tienes que pasar un filtro. Como aquí, exactamente, pero no han cambiado el sistema, a lo que me refiero. No más que ahora, al parecer, hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos para que ya no lo proponga el presidente de los Estados Unidos, que sean electos por votación los ministros de la Corte. Sí, ¿por qué es bien importante este equilibrio? Y eso es lo que yo le quiero resaltar a los radioescuchas. Porque es bien importante que no dependan del presidente. Porque aquí lo dice el ministro Carrillo. Ha habido en las salas de la Corte, en las resoluciones, en controversias, por ejemplo, algo que a veces en historia no se destaca. Pero siendo presidente de la República, Plutarco Elías Calles, a una resolución, él quería que no fuera un presidente, un gobernador de Guanajuato. El Congreso votó de Guanajuato a favor de ese gobernador. Y la Corte, ¿a quién creen que les dio la razón? Al Congreso de Guanajuato, siendo Plutarco Elías Calles presidente de la República. Nada más para que vean cómo es la importancia de la Corte cuando hay un abuso del poder, aunque sea del presidente de la República. Por eso en la escuela aprendimos la división de poderes, porque este equilibrio es lo que necesitamos en el país. Otro ejemplo, en la expropiación petrolera, en la época de Lázaro Cárdenas, de 1934, 35, 36, 37, 38, en la fecha de la expropiación petrolera, las empresas que precisamente se les expropió los bienes, pues también se ampararon, precisamente porque querían ellos mantener el control y tener los beneficios que tenían antes. Y la Corte ahí falló a favor pues del país y diciendo que tenían que ser los recursos para la nación. Sí, porque está establecido en la Constitución. ¿No? Así es. Otro ejemplo, Lázaro Cárdenas, igual de presidente, estableció en el artículo 3º que la educación iba a ser socialista. Así lo puso en el artículo 3º. La educación debe ser socialista y que solamente el Estado tenía la facultad de impartir educación primaria, secundaria y preparatoria del Estado, y que las escuelas particulares podían establecer a autorización del gobierno, pero se daba la facultad exclusiva para el Estado de que si una escuela no cumplía con los programas de estudio, pues se le iba a cancelar el permiso. Eso también causó controversias y también fueron a parar a la Corte, y la Corte le dio la razón a muchos particulares, para que vean que el exceso del poder ejecutivo, no importa quién sea presidente, la Suprema Corte es la que equilibra, y eso es muy importante. Terrenos en donde estaban las ruinas de Monte Albán en Oaxaca fue otro de los casos que Antonio Carrillo Flores aquí destaca, de que particulares se querían quedar, porque por ejemplo las pirámides en Yucatán o los terrenos allá en donde están las pirámides estaban en particulares. Está pasando. Porque se lo adjudicaron particulares, entonces la Corte ahí también interviene. O cuando hay controversias entre estados y municipios.
Hay veces que hay pleitos por territorios entre un municipio y otro, y entonces la Corte es la que interviene y hace esta parte de lo que es el equilibrio del poder. Acordémonos más rápido, hace un año, cuando el gobierno pasado hizo la reforma aquella educativa en donde cambió los libros de texto. Y entonces los particulares, algunos, pues pusieron amparos y llevaron a la Corte en el sentido de que no se había llevado el debido proceso que dice en la Ley de Educación Pública, de consultar expertos, de consultar académicos, de hacer un procedimiento que decía la ley, porque lo hicieron de otra forma y más rápido. Entonces la Corte en ese tiempo paró a propuesta a resolución de jueces la distribución de los libros de texto. ¿Se acuerdan, amables radioescuchas, que se tardaron en salir los libros de texto? Bueno, la Corte fue precisamente la que hizo estas decisiones. Entonces, para que ubiquemos la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, ahorita los diputados y senadores aprobaron la supremacía constitucional, que es algo también nuevo que no había sucedido en la historia. Lo aprobaron diciendo, si la Corte dice una resolución que afecte al interés nacional, ya no importa la resolución de la Corte. Con la aprobación de los diputados y senadores, pues esa es la máxima autoridad para resolver algún tema. Eso cambia totalmente el escenario judicial en este país, pero así está la ley y es importante que la conozcamos. Por eso es fundamental que veamos quiénes son las propuestas de los ministros de la Corte y que ahora que van a votar, porque todos ustedes los que nos están escuchando tienen derecho a votar ahora el primer domingo de junio de este año y van a votar por ministros de la Corte, van a votar por magistrados y por jueces de Tamaulipas. Aquí en Tamaulipas, por ejemplo, va a haber una elección total de prácticamente los 200 puestos del Poder Judicial del Estado. Pero a nivel federal va a ser separado, va a ser la mitad ahora en este año y luego en el 2027 el resto. Y lo digo porque yo no escucho a nadie explicándole a la gente este tema. Va a ser una elección de complicada. Parte de los gobiernos, exactamente. Y no escucho que les estén diciendo, y es importante que nosotros le expliquemos a la gente que esa es la elección que van a tener ahora en junio y que es importante que se preparen y que leamos. Esto es un tema técnico complejo, el Poder Judicial de la Federación, distinguir entre lo que hace un juez y un magistrado, pero lo que les estoy narrando ahorita con este libro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la visión de Antonio Carrillo Flores, pues es precisamente esta operatividad. Para darles otro ejemplo, ya relacionado con el país vecino. Por ejemplo, Abraham Lincoln, cuando era senador, él a una resolución de la Corte donde aprobaba que pudiera una persona de Texas o de Nuevo México de tener esclavo, podías tener un esclavo a ti, a tu disposición. Hubo mucha controversia con eso y en ese tiempo la Corte dijo, no puedes decir que una persona tiene de esos derechos cuando es una cosa. La consideraron a las personas de negros, a las personas de color como una cosa, no una persona. Y de ahí y de otras razones empezó la guerra civil, la guerra de secesión, precisamente. Pero fíjate por esa razón, entonces eso lo hizo la Corte, para que vean la importancia y el impacto que ha tenido la Corte aquí en México. Pero por ejemplo, se les permitió votar a los ciudadanos de color, que eran esclavos. Sí, ¿estamos de acuerdo? Exactamente, sí. Pero para poder votar tenías que tener, primero, saber escribir y leer perfectamente. Sí. Los esclavos no sabían leer y escribir perfectamente. Claro, Les pusieron todas las trabas del mundo para que no pudieran votar. Para que no pudieran Exactamente, votar. Sí, así es. O sea, perversos, esa es la realidad de la cosa, perversos. Y eso duró prácticamente hasta 1960. Sí, cuando Kennedy. Sí, exactamente. Me acuerdo cuando la muchacha esta que entró a una universidad, la primera ciudadana de color, a una universidad. Oye, y que no le iban a dejar entrar y todo. Más que nada era una burla, Miguel. Era una burla, la perversidad y la burla hacia las clases inferiores. Pero Kennedy creo que le manda a la Guardia Nacional, usted va a entrar a la escuela y la van a aceptar y se va a sentar donde usted quiera. Oye, mandó
soldados y la Guardia Nacional escoltándola a la muchacha hasta que entró a la universidad. Ahí se acabaron ya las barreras. La segregación, porque porque fíjate, Ramiro, sí se quitó la esclavitud, pero no quisiera llamar segregación, pero bueno, existía. Pero se cambió por discriminación. Sí, eres libre, pero yo te discrimino y claro, ahí no violo ningún derecho. Sí, así es. Qué perverso. Y por eso la Corte, ante esas violaciones, porque fundamentalmente lo que dice Antonio Carrillo Flores, lo que defiende la Corte son los derechos humanos. El derecho a la educación, el derecho a la libertad. Están consagrados en la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Exactamente, prácticamente el artículo 1 al 29 de nuestra Constitución, como en Estados Unidos, y cualquier violación que haga de los derechos humanos el presidente o presidenta de la República, el Congreso del Estado de Tamaulipas, el Congreso Federal, tú te puedes amparar o puedes hacer una controversia constitucional. Y ahí la Corte dice, por ejemplo, el tema de los matrimonios de personas del mismo sexo. Muchos congresos decían que no, y la Corte dijo que sí, y ya está aprobada. Sí. Entonces, esta es la máxima autoridad. Pero hay que ponerlo otra vez en contexto. Con la reforma que se hizo a la supremacía constitucional de los votos de diputados y senadores, esto ya no es la realidad. Ahora, lo que voten los diputados y senadores ya no está por abajo de la Corte, sino la Corte está abajo de lo que ahora voten los diputados. Depende de la óptica que lo quieras ver. Exactamente, pero eso la soberanía del pueblo está en el Congreso. Sí. Si el Congreso determina modificar la Constitución, se modifica porque se modifica. Sí, yo lo vi en Chile, que fue la última modificación constitucional que yo me acuerdo haber visto en América Latina, ¿no? Se fueron a plebiscito. ¿Quieren que cambiemos la Constitución? Sí, queremos cambiar la Constitución. Bien, se votó, algunas cosas no se pusieron de acuerdo, se volvió a votar. Pero se modificó la Constitución. Y si se modifica la Constitución, se modifica todo, porque la soberanía de un país radica en tu Congreso, sea bipartidista, sea parlamentario, sea como sea. Eso es correcto. La única cosa es que hemos visto en la historia de México los excesos del poder, que a veces presidentes de la República han abusado de ese poder de mayorías que se han tenido. Entonces, si se ejerce el poder de una manera de defender los derechos humanos, está bien. El tema es que cuando haya un exceso, que ojalá no lo haya, pues ya no hay manera de controvertir. Por ejemplo, yo lo he dicho, si el día de mañana dice el gobierno federal y le instruye a los diputados y senadores, ahora el impuesto predial o el impuesto sobre nóminas de Nuevo Laredo, de Tamaulipas, ahora pasa a los ingresos de la federación, nos quitan ese ingreso que representa en Tamaulipas el 10% y aquí el 8% de los ingresos que tiene el municipio o el estado, y el estado o el municipio pone una controversia constitucional ante ese abuso de la federación, ya no va a poder proceder. ¿Por qué? Por lo que dices tú, porque la soberanía pues reside en los diputados y senadores, y ellos pueden decir, ahora el impuesto predial y el impuesto sobre nómina pasa directamente a la tesorería de la federación, y se acabó. Esa es la única cosa que yo veo mal, que puede haber con esa soberanía, como dices tú, un abuso del poder. Ojalá que no lo haya, pero sí hay que decirle a la gente que esa modificación constitucional que dijeron pone en riesgo la facultad de defenderse el municipio, del estado, de la federación o de controversias de los estados. Y eso pues aquí lo dice Antonio Carrillo Flores en su texto. Bien. Pues gracias, Ramiro, por tu colaboración esta mañana de domingo.